Hola, geoexploradores, bienvenidos a nuestros jueves de científicos y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Recuerden que hemos estado haciendo estas ponencias, estas dos ponencias dedicadas a los yacimientos fósiles en Brea. El pasado jueves estuvo con nosotros el doctor Alberto Cruz hablándonos de Los Ángeles, que tienen acá Rancho La Brea y nos habló de esos descubrimientos. Y bueno, pues el día de hoy nos iremos hasta Perú para conocer yacimientos similares en Brea, que pues a lo mejor tienen otros bichos por ahí que ya nos hablarán por acá. Ahorita presentamos a nuestro invitado. Y bueno, queremos invitarlos a nuestros talleres sabatinos que tenemos aquí en GeoExplora. En este mes de agosto son de paleoarte y decidimos hacer ilustraciones científicas de organismos de diferentes continentes, registro fósil por continente. El sábado pasado hicimos el de África y este sábado nos toca Europa y Asia. Vamos a dibujar del Paleozoico a Inostrancevia, del Mesozoico a Psittacosaurus y del Cenozoico a Paraceratherium. Entonces no se lo pierdan con nuestro paleontólogo y paleoartista José Luis Martínez Díaz, que nos va guiando, así como está ahí en la fotito, nos va guiando paso por paso los huesitos que le vamos poniendo, los músculos y luego finalmente la reconstrucción de cómo se vería vivo ese organismo del pasado. Y bueno, les recordamos que tenemos nuestra promoción, esta de DinoLab, que les armamos un dino paquete con un póster, 12 postales y una bolsita de manta con los 12 modelos de dinosaurios que se han descrito en la República Mexicana para que los conozcan. Y de regalo va un calendario. Nos quedan poquitas bolsas, así que esto es hasta agotar existencia. Si quieren apartar su dino paquete, nos pueden mandar un mensajito, ya sea a DinoLab o a GeoExplora, y les apartamos su Dino paquete, ¿vale? También pueden comprar nuestros productos de DinoLab en la tienda virtual de Basarama. Ahí pueden encontrar, a lo mejor nada más quieren el póster, ahí pueden encontrar el póster, stickers, postales, calendarios, bolsas, libros, etcétera. Y bueno, los queremos invitar a nuestra expedición que vamos a tener este sábado, la Dino Expedición, donde vamos a visitar yacimientos fósiles de hace 110 millones de años. Vamos a visitar el Museo de la Evolución en Puebla y bueno, todo el recorrido va guiado por paleontólogos expertos y también esta que tenemos ya también muy cerquita en fechas, que hemos denominado las joyas paleontológicas, este 2 de septiembre, esta nada más es de un día. Vamos rápido a Tepeji de Rodríguez, Puebla, que tiene ahí la cantera de Tlayúa, que es el primer lugar en México reconocido como un yacimiento fósil de conservación extraordinaria. Los fósiles que salen de aquí son del Cretácico de hace 90 millones de años, pero son increíblemente bien preservados. Hablaremos un poco por qué ahí se preservan con esa preciosidad y no en otros lugares, ¿no? Y bueno, también visitamos otra localidad que es Pie de Vaca, esa es del Pleistoceno, de la Edad de Hielo, pero que también está muy cerquita de la cantera y pues la visitamos por ahí. Entonces no se lo pierdan, este es de un día, el 2 de septiembre, antes de las fiestas patrias. Y bueno, el día de hoy es un placer tener con nosotros al doctor Jean Noel Martínez, director del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, en Perú, con esta conferencia titulada Pampa La Brea, una ventana única a la biota continental de la costa norperuana al final del Pleistoceno. Y bueno, para quien no conozca al doctor, me va a permitir presentarlo. Él es nacido en Francia, donde hizo todos sus estudios, máster y doctorado en paleontología de la Universidad de Montpellier, en Francia. Él es paleomastozólogo interesado en las conexiones entre filogenia, biogeografía y biocronología, así como en la extinción de la megafauna del Pleistoceno y la antigüedad de los humanos en Sudamérica. Es director del Instituto de Paleontología de la Universidad Nacional de Piura, creado a su iniciativa en 2001, gestor de la sección especializada de paleontología de la Sociedad Geológica del Perú, miembro asociado de la Academia Nacional de Ciencias del Perú desde el 2014. Y es un honor que estés con nosotros. ¿Cómo estás, Yanuel? A ver, déjame. Hola Adriana, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
Primera vez que te tenemos en Gexplora. Primera vez hubiera traído mi pisco sour, ¿no? O mi vaso Sí, de no, por tequila, ¿no? favor. Pisco sour para mí, tequila para ti. Perfecto. Oye, pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues que vengan a hablar de estos temas tan interesantes. Estaba hace rato que salí a pasear a mi perrito, dije, ay, que no se me olvide comentarle a Noel que curiosamente en GeoExplora, el segundo público que nos sigue en abundancia, por así decirlo, primero está la Ciudad de México y en segundo lugar está Perú. No sé por qué a GeoExplora lo siguen muchos peruanos y me da mucho gusto que compatriotas vengan aquí a hablar de su registro fósil. Bueno, muy bien. Sí, sí, sí. Entonces, Vamos a ver adelante, para que el les espacio es guste. tuyo, sí, y yo voy a estar acá tras bambalinas si cualquier cosa se atora. Muy bien. ¿Listo? ¿Me confirma si se puede ver? Sí, se ve y ya se ve en grande. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, otra vez gracias por la invitación y bueno, les voy a hablar entonces un poco de nuestro sitio de Pampalabrea en el norte del Perú. Pampalabrea, que es un término bueno, puedo decir que nosotros un poco en Piura lo hemos acuñado porque en Estados Unidos cuando se habla de la brea, se habla de Rancho La Brea. Y aquí en Perú se habla de la brea para hablar de este sitio, ¿no? Entonces, bueno, eso rápidamente podía dar lugar a diálogos de sordos, ¿no? Cuando uno hablaba de la brea, pero ¿cuál brea al fin y al cabo? Y efectivamente, ¿no? Hay bastante puntos en común tafonómicamente hablando, ¿no? Entre nuestro sitio de Pampa la Brea y el de Rancho La Brea, que por supuesto es mucho más conocido, ¿no? Entonces, en introducción, justamente con Adriana, hablábamos hace un ratito de este gran paleoartista que es Mauricio Álvarez, ¿no? Que es autor de esta reconstrucción de Pampa la Brea y cualquier que tiene conocimientos generales un poco de paleontología de cuaternario, ¿no? Y puede pensar que se trata de una reconstrucción de Rancho La Brea, ¿no? Porque efectivamente es algo bastante similar, ¿no? Afloramientos de asfalto cadáveres que están atrayendo carnívoros y carroñeros, ¿no? Que eventualmente a su vez caen en esta trampa natural, ¿no? Entonces es un escenario bueno, mucha gente que conoce Rancho La Brea ya lo ha escuchado, ¿no? Un montón de veces. Y hay personas que bueno, ahora un poquito menos, ¿no? Pero durante mucho tiempo pensaban que Rancho La Brea era un caso único, cuando en realidad ya hay otros sitios, ¿no? Otros sitios de fosilíferos en brea y a veces con algunas pequeñas diferencias en cuanto a la historia de su formación, ¿no? Entonces, ¿a qué se parece el paisaje en este momento? Bueno, Beto la semana pasada, cuando habló de Rancho La Brea, también mencionó el caso de Talara y como bien dijo en algún momento, pues actualmente el paisaje es desértico, ¿no? Es un desierto, un semidesierto, hay alguna vegetación seca al fondo, ¿no? Que se puede ver, pero bueno, es un descampado, ¿no? Y curiosamente el paisaje hace pensar un poco a lo que era Rancho La Brea en sus inicios, ¿no? Pues obviamente, ¿no? No es que el petróleo ha empezado a brotar en el medio de Los Ángeles, ¿no? Sino que es la ciudad que ha ido creciendo alrededor de los pozos de brea, ¿no? Y a futuro lo que podría pasar, por cierto, ¿no? Con la urbanización creciente, ¿no? De Talara, al igual que en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, un poco para ubicarnos, ¿no? Porque no todo el público que escucha está obligado de saber dónde se ubica la región Piura y Talara. Bueno, aquí está el mapa de Perú y la región Piura se ubica al extremo noroeste, ¿no? de Perú. Somos fronterizos con Ecuador, ¿no? Solo hay una pequeña región adicional, ¿no? En el noroeste, que es la región de Tumbes, ¿no?
Y bueno, siempre me gusta hacer recordar esto porque, bueno, Perú es un país, bueno, enorme, gigantesco. México es más grande, ¿no? Pero Perú no es un pequeño país de toda manera, ¿no? Y las regiones de Perú, pues a veces son muy grandes, ¿no? Entonces, a veces cuando hay europeos, ¿no? Que visitan Perú o que visitan Piura, ¿no? Se sorprenden porque los peruanos dicen, bueno, Piura es, sí, bueno, es una región, una pequeña región allá en el norte, pequeña, bueno, todo es relativo, ¿no? Porque Piura en superficie es más grande que, por supuesto, que El Salvador, que es el pulgarcito de América, pero es más grande, por ejemplo, que Israel o que Bélgica, ¿no? O sea, para los ojos de un europeo, pues tenemos regiones que son a la escala de un país, ¿no? Y, y con el problema que el Perú hasta ahora, bueno, no somos como en México, que es un país federal, ¿no? Perú es un país todavía muy centralista, ¿no? Muy centralista. Muchas cosas pasan en Lima, que concentra un tercio de la población, ¿no? Nacional, y Piura se ubica, para que tengan una idea, aproximadamente 1000 kilómetros de Lima, ¿no? Entonces, como digo, a veces en son de broma, pues no voy a Lima todos los días, ¿no? Obviamente, ¿no? Y la región Piura, pues es lejos de ser un desierto paleontológico, hay tenemos muchos yacimientos paleontológicos, mucho patrimonio paleontológico, y digamos lo más interesante y explotable, digamos, científicamente va desde el Cretácico, más que todo Cretácico superior, casi terminal, y llegando pues hasta los primeros cazadores recolectores, hasta el Pleistoceno superior, ¿no? Pasando por un paleógeno donde queda todavía muchísimo por explorar, justamente también en la cuenca de Talara, con sitios bastante interesantes para la paleobotánica, donde hay mucho todavía por hacer. Y el neógeno de toda la costa, que es pues de carácter marino litoral, ¿no? Con dientes de tiburones, cetáceos, ¿no? Con todo lo que uno puede esperar de sitios paleontológicos marino litorales, ¿no? Y tenemos un Pleistoceno, ¿no? Un Pleistoceno marino y también continental, y el sitio de lejos, ¿no? El sitio más rico en fósiles, más diverso, más interesante que tenemos del Pleistoceno, que tenemos en Piura, es este sitio, ¿no? De Pampalabrea en la provincia de Talara, ¿no? Que se ubica aquí, ¿no? Y que está marcado en verde, ¿no? Piura está al extremo noroeste de Perú y Talara está al extremo noroeste de Piura, de la región Piura, ¿no? Entonces yo quería empezar hablando un poco de un concepto, ¿no? Que ha sido muy poderoso, ¿no? Que se ha incrustado en las mentes, ¿no? Con toda una iconografía, ¿no? Que es el concepto de edad de hielo, ¿no? Bueno, que ha sido retomado, incluso hace parte ahora de la cultura popular, ¿no? Con los simpáticos personajes, ¿no? De la edad de hielo, pero este concepto, ¿no? De edad de hielo es en realidad, pues, antiguo, ¿no? Que haya sucedido en el pasado geológicamente reciente, periodos con un frío mucho más intenso, pues fue propuesto por diversos naturalistas, ¿no? Y que están representados aquí. Bueno, yo paso un poco sobre algunos precursores, ¿no? Que habían hablado, por ejemplo, de que las cadenas montañosas posiblemente habían servido de zonas de refugio para animales adaptados al frío, ¿no? Y cuyos restos fósiles se encontraban mucho más cerca del nivel del mar en terrenos antiguos, ¿no? Lo cual dejaba entender pues que el frío había sido más intenso, ¿no? Cuvier mismo, cuando planteó, ¿no? su teoría del catastrofismo, pensó que una gran ola de frío había terminado, ¿no? Con los animales de la megafauna. Estaba lejos de imaginarse que era todo lo contrario, ¿no? Que habían existido grandes animales adaptados precisamente, ¿no? Al frío. Pero esa idea la retomó Luis Agassiz
Y Agassiz, que era un naturalista suizo, ¿no? que hizo muchos estudios, no solo paleontológicos, sino geológicos y geomorfológicos, propiamente hablando, sobre los paisajes glaciares y periglaciares en los Alpes, pues luego Agassiz se fue a vivir y a terminar su carrera a Estados Unidos y exportó, ¿no? sus conocimientos y su ciencia. Y bueno, finalmente, tanto en América del Norte como en Europa, poco a poco, en las décadas que siguieron, pues se planteó este esquema que todos conocen de fases glaciales e interglaciales, ¿no? Entonces, el Cuaternario había sido marcado por esta sucesión de fases glaciales e interglaciales, y es por esto que globalmente, ¿no? Se llamaba este Cuaternario la Edad de Hielo, y se plasmó en la mente de la gente los grandes animales de la megafauna del Pleistoceno, el famoso mamut lanudo, que creo que es conocido, ¿no? Mundialmente, ¿no? Y toda esta fauna que finalmente corresponde a una realidad que es la del hemisferio norte, ¿no? Y de donde se definió justamente, ¿no? El Cuaternario y los ciclos de glaciaciones. Bueno, y para terminar un poco la historia de esta pequeña introducción, pues como sabrán, en las décadas que siguieron a Milutin Milankovic, ¿no? Un astrónomo serbio, pues demostró que las fases glaciales e interglaciales eran consecuencias de variaciones periódicas de ciclos astronómicos, ¿no? Bueno, no me voy a extender sobre esto, simplemente, bueno, dejar esta idea, ¿no? Bien plantada, que el cuaternario fosilífero, cuando hablamos de paleontología y de cuaternario, la gente tiene en mente muy rápidamente los paisajes periglaciares con los mastodontes, rinocerontes lanudo, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad una misma región, ¿no? Es lo que sugiere esos dos dibujos acá, podía pasar según que le tocaba una fase glacial o interglacial por paisajes totalmente distintos, ¿no? Entonces, aquí hay que ver una cosa, ¿no? ¿Dónde se ubica la región Piura climáticamente y dónde se ubica Talara? Y solemos decir que estamos en la zona intertropical, ¿no? Y bueno, sí, es cierto, por supuesto, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos la zona intertropical? Es la franja, ¿no? Que separa el trópico del Cáncer y el trópico del Capricornio en el sur. Pero podemos ser más precisos que esto, ¿no? Y si ponemos dos límites un poquito más cerca del Ecuador, pues vamos a definir una franja más estrecha, ¿no? Alrededor del Ecuador, que ya lleva el nombre de zona ecuatorial. Pues toda la parte norte del Perú está en la zona ecuatorial. Piura está en la zona ecuatorial, ¿no? Vivimos en la zona ecuatorial. Y a veces bueno, el público en general a veces piensa ecuatorial, cálido, húmedo, selvas, ¿no? Pues depende, ¿no? En realidad, el ecosistema, ¿no? que tenemos, ¿no? en la región Piura no es particularmente de una selva húmeda. Eso hay que ver esto al otro lado de los Andes, ¿no? Lo que tenemos es al sur de Piura un desierto muy árido, ¿no? El desierto de Sechura, y para la parte norte es lo que se llama el bosque ecuatorial seco. Es un bosque seco. Ese es el estado clímax, ¿no? Ecológico, ¿no? de la parte norte de la región Piura. Bueno, yo estoy hablando de eso porque a manera de introducción, empezando porque vamos a terminar justamente hablando un poco de esto, ¿no? Y de la información a nivel de cambios climáticos, ¿no? que pueden traer los fósiles, ¿no? Entonces, que estemos en la región ecuatorial, en la zona ecuatorial, significa que durante un periodo glaciar, pues no hay que buscar paisajes periglaciares en Piura, ¿no? Antiguos paisajes periglaciares. No hay, no hubo, ¿no? Tampoco hubo mamuts lanudos, ¿no? En la zona.
Claro que las temperaturas deben haber sido distintas, ¿de acuerdo? Pero más que todo lo que marcó, ¿no?, la región donde estamos debido a las fases glaciales fueron las variaciones del nivel del mar, ¿no?, las variaciones glacio-hidrostáticas. Y en la costa de Piura, esto ha dejado, en toda la geomorfología de la costa de Piura, ha dejado su rasgo. Hay un término que es usado en el lenguaje común, ¿no?, en Piura, que es el término de tablazo. ¿Qué son los tablazos? Los tablazos son terrazas marinas, ¿no? Son terrazas marinas que no están exactamente a nivel del mar, están un poquito más alto, y eso debido a la tectónica reciente, a la neotectónica, que ha levantado, ¿no?, depósitos marinos poco profundos que han sido correlacionados con el avance del mar durante los periodos interglaciares. Durante una desglaciación subía el nivel del mar, avanzaba el mar hacia el continente, ¿no? Luego bajaba el nivel del mar durante una glaciación y la neotectónica hizo que los depósitos marinos someros, que están llenos de conchas de moluscos, ¿no?, son maquelas, fueran elevados a un poquito en altura, ¿no? Entonces tenemos un sistema de tablazos, ¿no?, que llevan los nombres de los lugares donde han sido descritos, ¿no? El tablazo Máncora, el tablazo Talara, el tablazo Lobitos, todo eso son localidades, ¿no?, de Piura, y que corresponden a grandes rasgos a los 3 interglaciares, ¿no? Entonces, a veces la pequeña confusión que ha habido es que los geólogos en Perú, y en particular en el norte del Perú, han llegado a veces al extremo de confundir cuaternario y tablazo. En Piura, ¿no?, cuaternario igual a tablazo, muchas veces. En realidad es un poquito más complicado que esto, ¿no? Tablazo tiene un término, un sentido, perdón, muy estricto. Son terrazas marinas, ¿no?, elevadas por la neotectónica, ¿no? Entonces, a veces se ha visto en textos antiguos, pues, grandes errores, ¿no? Por ejemplo, Smilodon fatalis, ¿no?, el famoso tigre diente de sable, ¿no?, que es icónico en Rancho La Brea, que tenemos también en la Brea de Talara, había sido a veces considerado como un fósil característico del tablazo Máncora, del tablazo más antiguo. Y esto pues eso es un error, eso es una tontería. En realidad el tablazo Máncora es del Pleistoceno inferior, ¿no? Y lo que sucedió es que los afloramientos naturales de petróleo, igual, ¿no?, que en Rancho La Brea, cruzaron, ¿no?, el tablazo Máncora cuando ya estaba la emersión, es decir, como en la actualidad, y vino a filtrar este petróleo en la superficie, y recién, bueno, un montón de animales, ¿no?, se quedaron entrampados en este petróleo. Es decir, que hay un desfase total entre los afloramientos naturales de petróleo y la geología circundante, que es del tablazo Máncora, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿qué es lo que pasa en la región de Talara? Pues lo mismo que sucede en Rancho La Brea, ¿no? Beto la semana pasada mostró, ¿no?, los afloramientos continuos, ¿no?, de petróleo que hay en pleno corazón de Los Ángeles, ¿no?, en este sitio de Rancho La Brea. Y precisamente esto, ¿no?, aquí arriba a la izquierda es un afloramiento de petróleo en Rancho La Brea, ¿no? Y eso es una lagartija que se quedó atrapada en el petróleo, ¿no?, accidentalmente, dando una imagen de lo que pasaba también en el Pleistoceno, ¿no? Los animales se quedaban pegados, ¿no?, a estos afloramientos, ¿no?, naturales de asfalto, ¿no? Bueno, son fallas, ¿no?, del subsuelo, ¿no?, que permiten que el petróleo venga a aflorar, ¿no?, hasta la superficie topográfica. Y las imágenes que podemos ver aquí a la derecha, pues es la situación en Talara, ¿no? Esos son fotos tomadas en el sitio, ¿no?, de Pampa La Brea, donde ocasionalmente se puede encontrar insectos, ¿no? Aquí unas libélulas, aquí una araña, ¿no?, una tarántula que se quedó atrapada ahí en el sedimento saturado de asfalto, y aquí pues un gallinazo, ¿no?, un buitre, ¿no?, que se quedó atrapado en el asfalto, ¿no? Entonces es literalmente la fosilización en marcha, es lo que sucedió, ¿no?, en el Pleistoceno, ¿no? Entonces es una situación muy, muy similar a Rancho La Brea. Bueno,
de lo cual ya se ha hablado en la charla de la semana pasada. ¿Cuándo se descubrió Pampa la Brea? Bueno, en 1958, a inicio del año 1958, hubo una actividad, ¿no? Bastante inusual en este sitio ubicado cerca de la ciudad de Talara. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Pues esas fotos son de la época, me fueron facilitadas por Kevin Seymour del Royal Ontario, del Museo de Royal Ontario de Toronto, en Canadá. Son fotos tomadas en la época que muestran, ¿no? Gente que está pues cavando y ven en el sedimento aparecen, ¿no? Claramente huesos, ¿no? El sedimento saturado de petróleo, ¿no? Contiene cantidades de huesos fósiles. ¿Y quiénes era esta gente? Pues lo que sucedió fue una excavación, ¿no? Una excavación paleontológica llevada a cabo por el Museo Royal Ontario de Toronto en Canadá. ¿Por qué canadienses? En la época, el petróleo en la cuenca de Talara era manejado por una gran empresa petrolera canadiense, la International Petroleum Company. Y lógicamente los paleontólogos canadienses, alertados, ¿no? Por los geólogos de exploración que había la presencia de fósiles en este lugar, pues armaron una expedición y tuvieron todas las facilidades logísticas, ¿no? Con sus compatriotas, ¿no? Canadienses para excavar. Y como en la época, en 1958, parece que, bueno, no había mucho interés, que digamos, lamentablemente, ¿no? Por estas cosas en las instituciones peruanas, pues todos los fósiles se fueron a Canadá. Se fueron a Canadá y son hasta ahora parte de las colecciones científicas del Royal Ontario Museum. Entonces, lo que pasó después de esto fue un gran periodo de silencio, ¿no? No pasó absolutamente nada, se olvidó, se perdió el sitio, ¿no? En los años 1990 fue visitado puntualmente eh, por personas del Black Hills Institute, ¿no? De Dakota, que, bueno, habían venido a hacer sus colectas, ¿no? De fósiles en Perú. Y bueno, habían visitado la zona sur de Perú y pasaron por el norte y dijeron, bueno, nos vamos a dar una vuelta, ¿no? Por Pampa la Brea. Y se llevaron fósiles, por supuesto, ellos, el Black Hills Institute, buscaba fósiles, pues impresionantes, ¿no? Los más impresionantes, los más completos, los más espectaculares. Y es así que tienen en su colección probablemente el cráneo de Smilodon más completo, ¿no? Que se tiene de Talara. Y luego, de nuevo, silencio total, ¿no? Nadie hablaba de Pampa la Brea, se conocían las publicaciones que de vez en cuando salían en base al material que estaba en el Royal Ontario. Y bueno, creo poder decir que, bueno, nuestro laboratorio, ¿no? El Instituto de Paleontología redescubrió, ¿no? De cierta forma el sitio, ¿no? Yo fui personalmente a buscar, ¿no? De dónde podían haber provenido, ¿no? Los fósiles que estaban en el Royal Ontario Museum. Y bueno, yo di sobre el lugar que muy probablemente es el lugar preciso, ¿no? Donde los canadienses trabajaron en 1958, porque toda la zona está regada, ¿no? de huesos, ¿no? Entonces, en este sitio hicimos 2 escuelas de campo sucesivas en el 2003 y luego en el 2007, ¿no? Aquí están algunas fotos, ¿no? De nosotros trabajando en el campo. Intentamos entender, ¿no? un poco más precisamente la geología fina, digamos, la estratigrafía fina de dónde venían los fósiles. Bueno, aparece que los afloramientos de petróleo están en la parte distal de un gran abanico aluvial, ¿no? Que se ve bastante bien en foto satelital, ¿no? Y bueno, o sea que habían aportes, ¿no? Hay evidencias de flujos de agua que bajaban, ¿no? De los cerros de Amotape, ¿no? Que es en la zona de cerros
que se ubica al oriente, ¿no? de la región de Pampa la Brea, ¿no? Bueno, entonces algo se hizo para entender los depósitos, ¿no? Posiblemente rítmicos, ¿no? Debido a flujos de agua, y habría seguramente bastante cosas que retomar para entender la historia, ¿no? de esos depósitos y ver si hay, por ejemplo, varios niveles, ¿no? con presencia de fósiles. Lo que hemos colectado ha sido más que todo colectas de superficie, más hemos raspado la superficie que realmente he hecho excavaciones profundas. Hemos intentado hacer una extracción la más minuciosa y precisa posible, incluso, ¿no? haciendo tamizados, y aún así, ¿no? sin haber hecho realmente excavaciones profundas, pues puedo decir que gran parte, ¿no? de nuestra colección son piezas que vienen de este sitio, precisamente. Realmente el lugar está lleno de fósiles, ¿no? Muy fragmentarios. Eso llama mucho la atención, el carácter fragmentario, ¿no? Posiblemente mucho más que en Rancho La Brea, pero fragmentario, pero extremadamente abundante, ¿no? Entonces, ¿qué es un pequeño resumen sobre el bestiario, ¿no? si quieren, de Pampa la Brea, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos en Pampa la Brea? Y bueno, haciendo la síntesis un poco entre lo que nosotros hemos podido colectar y, bueno, lo que se sabía de las viejas excavaciones de 1958. Y bueno, primero, antes que todo, y vamos a volver a verlo después, lo que llama la atención de Pampa la Brea es la abundancia de los restos de carnívoros, ¿no? Hay muchísimos carnívoros. Si bien es cierto, otra vez, muchas veces fragmentario, muchas veces huesos de las extremidades, ¿no? de las patas, pero suficiente, ¿no? a veces para una determinación muy precisa, ¿no? Y tenemos tenemos primero, ¿no? El animalito más común, ¿no? que tenemos en Pampa la Brea, pues es un animal que existe todavía en la actualidad, ¿no? El Licalopex sechure es el zorro de Sechura. Es un cánido muy bonito, ¿no? Es realmente una lindura, es el enano, ¿no? de su familia, es el más pequeñito, y es muy adaptable y está lejos de estar en vía de extinción. Y realmente se adapta, es muy adaptable, come de todo y uno lo puede ver casualmente, ¿no? en el campo, ¿no? de vez en cuando, ¿no? Y este animalito ya existía, ¿no? Ya existía en esa época, fue contemporáneo de los animales de la megafauna. Y al lado de él, pues como él es muy pequeñito, tenemos también los carnívoros muy grandes, ¿no? Como Smilodon fatalis, ¿no? Tentativamente la misma especie que en Pampa la Brea. Y eso es un clásico, ¿no? Que se ve, por ejemplo, en Rancho La Brea. Son reconstrucciones que muestran, ¿no? el enfrentamiento entre Smilodon fatalis y el lobo del Pleistoceno, ¿no? que fue llamado durante mucho tiempo Canisdirus, ¿no? que es el mamífero más común en Rancho La Brea, ¿no? Nosotros, la especie que es más abundante es el zorro de Sechura, Licalopex sechure. En Rancho La Brea es el lobo del Pleistoceno, Canisdirus. El lobo entre comillas, y por eso he puesto canis entre comillas, pues hace relativamente poco tiempo, ¿no? Hace pocos años, se ha reinterpretado, ¿no? Canisdirus, y se ha resucitado el género Enosion, ¿no? que es así que lo llamaban antiguamente, y posiblemente con una apariencia algo distinta del verdadero lobo, ¿no? de Canis lupus, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos en Pampa la Brea? Antes que todo, una pequeña paréntesis sobre el tigre diente de sable, sobre Smilodon fatalis. El esquema clásico es que Smilodon fatalis es la especie de América del Norte, que encontramos también en América Central y que viene hasta la franja noroccidental, ¿no? de Sudamérica. Y luego, pues los Andes hubieran funcionado como una barrera geográfica, y al otro lado, pues se habría diferenciado otra especie que es Smilodon populator. Bueno, eso es la versión clásica, ¿no? Sin embargo, en 2018 salió una publicación que, bueno, a mí personalmente me llamó mucho la atención, ¿no? Y me gustó bastante, ¿no? Es que se encontró Smilodon fatalis
en Uruguay, ¿no? Una cosa totalmente inesperada, ¿no? Primer registro de Smilodon fatalis al este de los Andes. Y conversando con varios colegas, pues siempre nace una duda, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que llamamos Smilodon fatalis? ¿Qué es lo que llamamos Smilodon populator? ¿Realmente hay una diferencia de naturaleza específica? ¿O un Smilodon fatalis muy robusto no sería finalmente muy distinto de un Smilodon populator un poco más pequeño y habría una gradación morfológica? Entonces, bueno, yo creo que no está cerrado del todo este debate, ¿no? Esos dos cráneos de Smilodon están en las colecciones de Royal Ontario, son de las viejas excavaciones, ¿no? De Pampa la Brea. Y si uno ve en el detalle, las proporciones y la morfología de esos dos cráneos son bastante distintas. Y bueno, no estoy seguro que haya una interpretación del todo de esto. Son tentativamente los dos atribuidos a Smilodon fatalis, pero la duda está permitida. Nosotros hemos encontrado un montón de piezas, ¿no? Eso no es exhaustivo, ¿no? Solo son 8 piezas, ¿no? Del esqueleto de Smilodon que hemos encontrado en el sitio, las tenemos en las colecciones, y esta diapositiva simplemente para ilustrar que eso es la realidad, ¿no? De Pampa la Brea. Siempre se encuentran muchos fósiles fragmentarios, huesos aislados, fragmentos de huesos, muchas veces huesos de las extremidades. Es fragmentario y abundante, ¿no? Lamentablemente uno quisiera, ¿no? Tener un cráneo completo, ¿no? Y no, los restos craneanos más completos que hay y todavía no abundan, ¿no? Están en las viejas colecciones de Royal Ontario, ¿no? Sin embargo, hay un cráneo bastante completo, sí, que se conoce, ¿no? Y otra vez en el Royal Ontario, ¿no? Es un cráneo de jaguar, ¿no? Pantera onca es realmente muy escaso dentro del yacimiento, ¿no? El jaguar es muy escaso, posiblemente bueno, es una posibilidad, ¿no? Es solo una conjetura, pero ¿por qué no, no? Uno podría pensar que Pantera onca es menos oportunista, ¿no? Que lo que podía hacer Smilodon o lo que son los cánidos, por ejemplo, en otros términos, prefiere cazar, ¿no? Prefiere cazar que comer cadáveres. Y de repente esto explicaría por qué, ¿no? Despreciaba un poco, ¿no? Miraba de alto, ¿no? Los cadáveres, eso, la carroña no es para mí, yo soy un cazador, ¿no? Y eso, conclusión de esto, ¿no? Resultado de esto es que, bueno, pues no cayó en la trampa, ¿no? No cayó en las trampas de petróleo, y es poco, ¿no? Lo que se conoce de él, ¿no? Solo este cráneo es el más completo, ¿no? Conocido. Puma con color, el puma, ¿no? El puma está igualito al actual, ¿no? Está presente. Y también hay pequeños carnívoros, ¿no? Hay un leopardus, por ejemplo, ¿no? Un gato montés, es bastante interesante su presencia, ¿no? En el lugar. No tan sorprendente finalmente, porque este animal que se creía supuestamente montano, pues en los manglares, unos manglares que tenemos al sur de Piura, en Sechura, pues se ha registrado su presencia, así que de vez en cuando viene también a altitudes bajas, ¿no? Hay un zorrillo, ¿no? Que tentativamente en la época en que fue descrito, ¿no? Fue considerado como una especie, ¿no? Con Hepatus talare. El propio Kevin Seymour, que es un especialista de carnívoros, piensa que eso habría que ver, ¿no? Posiblemente el género Conepatus necesitaría una revisión. De repente es una especie que todavía existe en la actualidad, ¿no? Bueno, y luego hay los herbívoros gigantes, ¿no? Hay perezosos terrestres en Pampa la Brea, tenemos Glossotherium, por ejemplo, Catonix, el gigante Eremotherium, no por cosas, otra vez, ¿no? Por cosas realmente muchas veces fragmentarias, falanges, huesos de las extremidades, ¿no? De vez en cuando un diente aislado, un fragmento de mandíbula, pero realmente muy poco, ¿no? Y más fragmentario todavía son los restos de mastodontes. Sin embargo, hay un mastodonte que está presente en Pampa la Brea. Y por inercia se ha considerado que es Notiomastodon platensis. Yo no sería tan categórico,
¿Por qué? Porque ha sucedido lo siguiente. Clásicamente se decía Notiomastodon platensis es la forma que se encuentra a baja altura, de vez en cuando, ¿no? En la sierra, pero el otro es definitivamente de altura. Hubieron un ciudadano. Pues mi colega Dimila Mote, ¿no? Especialista brasileña de mastodonte, en los restos relativamente completos de mastodontes que sean, de gonfoterios, mejor dicho, ¿no? Cuando digo mastodonte, mastodontes sudamericanos, ¿no? En los restos relativamente completos, ¿no? De gonfoterios que se han encontrado en Piura, en otros sitios, ¿no? Tenemos, a ver, uno, dos, por lo menos tres localidades donde tenemos, bueno, hay una localidad con un cráneo parcial que está en el Museo de Historia Natural en Lima, y nosotros tenemos restos mandibulares y dentales de por lo menos dos otros sitios, y para Dimila todo esto es cubierto. Entonces esto cuestionaría un poco, ¿no? Esta dualidad, Cubierunus más en altura y Notiomastodon más cerca del nivel del mar. Pues si Dimila tiene razón, no me consta finalmente la presencia de Notiomastodon platensis en Piura, en la región Piura. Todo podría ser Cubierunus iodon. En cuanto a, y faltaría que examine los restos de gonfoterios de Talara, un poquito más completos que hay en el Royal Ontario, ¿no? Kevin Seymour decía en una publicación en el 2015 que ella no había examinado los restos de gonfoterios de Talara, y lo que nosotros hemos encontrado es demasiado fragmentario, ¿no? Para que sea concluyente, ¿no? Entonces, si en tres otros sitios de Piura descubrieron un iodón que está presente, pues sería lógico pensar que es el caso también de Pampa la Brea, ¿no? Y acá tenemos un asunto, un tema que me parece personalmente interesante, es el tema de los armadillos, ¿no? Se encuentran cantidades de osteodermos, ¿no? De armadillos. Todo eso son osteodermos, ¿no? De Pampaterio que tenemos en la colección, ¿no? Y tenemos el único resto craneano, ¿no? Que es un fragmento de paladar, ¿no? Una porción del arco cigomático, que es de un pampaterio también. No tenemos gliptodontes en el norte de Perú, ¿no? Todo es pampaterio, ¿no? Y muchas veces por osteodermos, ¿no? Por las placas, ¿no? Del caparazón. Entonces, por inercia, ¿no? Digamos, debido a, bueno, a antiguas publicaciones, ¿no? Se consideraba otra vez, ¿no? Los Andes como una barrera geográfica mayor, ¿no? Y todo lo que estaría al oeste sería Olmesina occidentalis. Entonces, nosotros con un colega, ¿no? Venezolano, ¿no? Ascanio Rincón, que conoce bastante bien este grupo, ¿no? De los pampaterios y de los armadillos, pues hemos retomado un poco y intentamos hacer un poco de biometría para intentar ver qué podría ser el pampaterio de Pampa la Brea. Y para nosotros, pues no cuadra con biométricamente con Olmesina occidentalis. Para nosotros es o Olmesina majus o eventualmente Olmesina paula coutoi, con una preferencia por Olmesina majus. Que sea uno o lo otro, hay una consecuencia de esto, es que ambas especies pues son orientales, son del otro lado, ¿no? de los Andes. Otra vez, ¿no? Acá algo interesante, ¿no? Animales que hubieran podido cruzar sin problema los Andes, y eso no pude evitar ponerlo en paralelo con unos osteodermos que encontramos en otro sitio, ¿no? Cerca de un sitio que se llama La Encantada, ¿no? Cerca de una ciudad llamada Chulucanas. Está aproximadamente 200 kilómetros de Talara yendo para la Sierra de Piura. Y encontramos esos curiosos osteodermos, ¿no? Que yo nunca había visto en mi vida, ¿no? Hasta encontrarlos. Y unos colegas argentinos me dijeron, pero esto, mira, y me facilitaron la bibliografía, me orientaron, me dijeron, mira, este bicho es algo que sí conocemos, que se ha encontrado en
Uruguay, que es conocido en Venezuela, que es conocido en Brasil también, pero es bastante interesante que tengas eso en Perú, porque en la región andina no se ha encontrado para nada este animal, ¿no? Este animal se llama Pachyarmaterium, ¿no? Y Pachyarmaterium ha sido un dolor de cabeza para los especialistas de armadillos. Nadie sabía dónde ponerlo. Acá tienen tres filogenias, ¿no? Que son alternativas, ¿no? Y finalmente la tercera, ¿no? Vendría a ser la más probable. Pachyarmaterium sería no estaría más relacionado a los verdaderos armadillos o a los gliptodontes, sería más bien un grupo original, basal, ¿no? Dentro relativamente basal dentro de los especialistas, ¿no? Masivos, que son los gliptodontes y pampaterios, y grupo hermano de ellos. Entonces, bueno, otra vez, ¿no? La biometría, ¿no? De esos osteodermos corresponderían a Pachyarmaterium tenebris, ¿no? Una especie del Pleistoceno superior que es conocida en Venezuela, en particular, también en Uruguay. Y otra vez, ¿no? Es un animal de afinidades orientales. Entonces aquí está pasando algo interesante, ¿no? Y yo personalmente lo pongo en relación, esta cosa, con una realidad de la región Piura. Y bueno, para explicarles a grandes rasgos, yo quiero ir a la selva, ¿no? Desde la costa de Perú. ¿Por dónde voy a pasar? Si quiero cruzar los Andes, ¿no? A la latitud de Lima o en el sur de Perú, pues va a ser complicado. Voy a tener que subir muy en altura, eventualmente sufrir el mal de altura, ¿no? El soroche. En fin, es complicado, ¿no? En el norte es más fácil. Hay una zona que los geólogos llaman la deflexión de Huancabamba, que corresponde a un cambio brusco en el ángulo, ¿no? De la cordillera de los Andes y que corresponde al mismo tiempo a una depresión. Los biogeógrafos se interesan mucho a esto, ¿no? Como un posible corredor biológico que ha permitido y que explicaría que haya en ciertos animales influencias amazónicas, ¿no? Dentro de la región Piura. Y también que explicaría para los arqueólogos historiadores, ¿no? Que explicaría los intercambios culturales bastante fluidos que hubo con la selva desde tiempos inmemoriales. Y bueno, personalmente creo que este corredor de la deflexión de Huancabamba hubiera podido funcionar como un corredor transandino desde tiempos muy antiguos, ¿no? Y desde el Pleistoceno en realidad. Y ahí tendríamos la razón por la cual tenemos un pampaterio oriental en Piura, Pachyarmaterium en Piura, ¿no? Y qué casualidad, en el norte de Perú, claro, hubiera pasado por donde era más fácil cruzar los Andes, ¿no? Y de la misma manera, ¿por qué tendríamos de repente, ¿no? Cuvierunios que se viene a pasear, ¿no? Por la costa de Piura, ¿no? Entonces, son temas, ¿no? Que son bastante interesantes, ¿no? De paleobiogeografía, y de ahí la gran pregunta, ¿no? De saber si, ¿por qué no? ¿No? El corredor, ¿no? De la deflexión de Huancabamba no hubiera podido ser una zona de migración, pues, para nuestra propia especie, ¿no? Para Homo sapiens mismo. Bueno, entonces terminando con la fauna, ¿no? De Pampa la Brea, hay grandes herbívoros, ¿no? Mucho más anecdóticos, digamos, que los restos de carnívoros, ¿no? Que suelen ser los más abundantes. Entonces tenemos Odocoileus virginianus, un pecarí, un mazama. Es muy curioso, ¿no? Hay un mazama que es mencionado en una publicación antigua. No me consta del todo en el material que tenemos, pero en fin, bueno, la duda está permitida. Es interesante porque significaría un ambiente más forestal, ¿no? Es extraño, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? Y una llama, ¿no? Extinta, ¿no? Paleolama equatorialis.
Y tenemos presencia de caballo. Por cierto, esta mandíbula de caballo no viene de Pampa la Brea, ¿no? Viene de un sitio que tenemos más al sur, ¿no? Que se llama Pampa de los Fósiles, ¿no? Que está en la región La Libertad, pero vendría a ser la misma especie, ¿no? Es lo que era llamado antiguamente Equus santelenae de la península de Santa Elena en Ecuador, pero en realidad no es muy probable que todo esto se trate de una misma especie de Equus neogeus, otra vez no conocido de parte y otra de los Andes, ¿no? En cuanto a los pequeños mamíferos, también tenemos pequeños mamíferos, tenemos murciélagos, por ejemplo, ¿no? En las viejas excavaciones solo se había descrito una especie, ¿no? Lophostoma occidentalis. Entonces retomamos esto con Richard Cadenillas, que ha sido mi alumno hace muchos años, ya se doctoró hace poco en la Universidad Austral de Chile. Inicialmente trabajó con roedores más recientemente, pero inicialmente se interesaba a los murciélagos y hemos aumentado, ¿no? La lista faunística y nos asociamos con Loren Moreto y Burton Lim de Royal Ontario, aprovechando, ¿no? las colecciones, ¿no? que tienen allá para comparación y para sacar una publicación hace algunos años, ¿no? Y lo que llama la atención es que todas esas especies de murciélagos, pues en la actualidad no se encuentran en la zona de Talara. No se encuentran en la zona de Talara porque es demasiado árida para ellos, ¿no? Entonces un aspecto interesante con el paleoclima. Y hay un enigma en cuanto a los roedores, ¿no? Que a mí me gustaría resolver, ¿no? Bueno, Neoquerus, un capibara, es conocido en Talara y por el momento de lo que me consta que tenemos, ¿no? En nuestras colecciones están Sigmodon, Eschalomis y Philotis, por lo menos a nivel genérico, ¿no? Esos tres géneros. De las viejas excavaciones hay una colección de más de 100 dientes, de más de 100 piezas, de más de 100 especímenes de roedores que fueron a parar en el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Washington. Que yo sepa, nunca hubo una publicación al respecto y sería bueno poder ubicar, ¿no? esta colección para intentar extraer un poco de la información valiosa a nivel paleoclimático que pueden traer esos pequeños animales más sensibles, ¿no? a las fluctuaciones climáticas que los grandes, ¿no? Hay una pequeña enigma y bueno, nos llenó de esperanza en algún momento, ¿no? Pero parece que no ha resultado. El asunto es el siguiente, es que hay un género, ¿no? de roedor sigmodontino que se llama Thomasomis. Estos animalitos, porque hay muchas especies, ¿no? Es montano, vive en altura, nunca se encuentra debajo de 1500 metros de altura. Acá como referencia he puesto la especie Thomasomis aureus, ¿no? Y que es probablemente la especie de este género que tiene la más amplia distribución latitudinal, ¿no? Y siempre en altura. Bueno, resulta que Ascanio Rincón, en su tesis de doctorado, había señalado un Confer Thomasomis en el yacimiento de Inciarte, ¿no? que está prácticamente a nivel del mar. Y más recientemente, un mastozólogo, especialista de roedores en niveles del Pleistoceno en Santa Elena, en Ecuador, también señaló un Thomasomis. Entonces, de ahí la conclusión lógica, ¿no? Entonces, si Thomasomis pudo haber vivido en el pasado prácticamente a nivel del mar, eso puede ser muy interesante a nivel de cambios ecológicos, ¿no? Habría una razón de repente para que ahora se encuentre en montano y podría haber vivido a poca altura en el pasado. Entonces, ¿por qué no podríamos encontrarlo también en Pampa la Brea o en este sitio que mencionaba hace un ratito, Pampa de los Fósiles, un poco más al sur?
Y buscamos, ¿no? Desesperadamente Tomasomis y bueno, hasta ahora no me consta que esté presente, pero bueno, habría que, es un problema que habría que resolver, ¿no? Realmente esos dos autores independientemente se han equivocado, hicieron la misma equivocación, es extraño, ¿no? O realmente este animal estuvo presente a poca altura en el pasado, ¿no? Y sería muy interesante, por supuesto, encontrarlo en Pampa la Brea, ¿no? Por el momento no se ha encontrado. Bueno, entonces, a nivel de análisis un poco que en primera instancia, ¿no? Cuando empezamos a colectar en Pampa la Brea, y todavía independientemente, ¿no? No habíamos hecho la conexión todavía con el Royal Ontario y con Rancho La Brea, y pensamos, bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer, ¿no? Entonces, lo que yo hice aquí, un poco preocupado de saber si realmente nuestras colectas iban a poder dar algo de información fiable, yo quise hacer una pequeña prueba de calidad de nuestro muestreo, ¿no? Es decir, ver en porcentaje del total de especímenes, ¿no? Qué tan representativa era nuestra pequeña colección, ¿no? En Piura. Y bueno, yo, yo estuve un poquito más tranquilo cuando vi que finalmente no había mucha diferencia, ¿no? En cuanto a la representación relativa de los diferentes órdenes, ¿no? Bueno, excluyendo acá los pequeños, ¿no? Murciélagos, roedores y marsupiales, pero vemos que, bueno, a grandes rasgos sí funciona, ¿no? Es la misma proporción, ¿no? Prácticamente, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias del número total de especímenes, ¿no? Para cada orden en nuestra colección, como en las colecciones de las viejas excavaciones, ¿no? De Royal Ontario. Entonces, bueno, intentar entonces hacer hablar un poco, ¿no? Esos fósiles, ¿qué podrían decirnos? Primero, si comparamos Rancho La Brea con Talara, nos damos cuenta que la proporción relativa, digamos, mejor dicho, la diversidad ordinal, es decir, el porcentaje, el número de especies dentro de cada orden expresado en porcentaje del número total de especies, ¿no? Pues es bastante similar con Rancho La Brea, lo cual podría, bueno, es curioso, ¿no? Los carnívoros no son solo los más abundantes en términos de eh, abundancia, ¿no? Sino también son diversos, ¿no? Son relativamente diversos en comparación con otros órdenes. Luego, el grado de diversidad intraordinal es similar tanto en la fauna de Rancho La Brea como en la fauna de Talara, con pequeñas diferencias que son fácilmente explicables. Es normal que haya más marsupiales, por ejemplo, en Talara que es en Sudamérica, o que haya más murciélagos o más xenartros, ¿no? Y en el otro sentido, hay más insectívoros o más lagomorfos en Rancho La Brea, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de un yacimiento que está en el hemisferio norte y otro que está en Sudamérica, ¿no? Y entonces una de las primeras cosas, ¿no? que hicimos, pues es hacer un intento de xenogramas, ¿no? A ver qué resulta da el método de los xenogramas con Talar, ¿no? Con Pampa la Brea. ¿Qué es un xenograma? Bueno, para los que no conocen, es un método para, digamos, representar la estructura de una comunidad de mamíferos, ¿no? Cómo funciona en una comunidad de mamíferos que viven en un mismo lugar, ¿no? Se empieza por ordenar por orden decreciente de tamaño o de peso corporal, ¿no? Las diferentes especies, ¿no? Considerando el peso promedio para cada especie. Entonces, lógicamente, los ponemos por orden decreciente de tamaño, y aquí en ordenada ponemos el tamaño, entonces lógicamente vamos a tener una curva decreciente, ¿no? Pero la pregunta es de saber decreciente cómo. O sea, ¿es una curva continua? ¿Hay una ruptura dependiente en algún momento? ¿No? ¿O no? ¿Qué tan fuerte es la pendiente?
¿no? De esta curva, ¿no? Eso corresponde a algo, ¿no? Significa sobre-representación o al contrario, mala representación de ciertos rangos, ¿no? De tamaño. Y el método de los xenogramas permite, si quieren, a grandes rasgos, hacer corresponder a un modelo general, ¿no? De xenograma, de curva decreciente, según que el ambiente es húmedo o seco y según que el ambiente es cerrado, ¿no? De bosque o abierto, ¿no? Entonces vamos a tener un xenograma que tiene una forma distinta según que tenemos tal o tal tipo de ambiente. Bueno, intentamos hacer eso con Rancho La Brea y con Talara y obtenemos esto, ¿no? Eso es el resultado. Entonces, bueno, claro, ¿no? Ese es el modelo teórico, ¿no? La realidad es siempre un poco más difícil de ajustar, ¿no? A los modelos teóricos, pero a grandes rasgos, ¿no? Parece que hay una ruptura de pendiente en algún momento y con unas pendientes suaves, ¿no? De parte y otra, esas rupturas de pendientes, es decir, sería bastante, digamos, coincidiría, ¿no? Bastante bien con un ambiente abierto o semiabierto y húmedo, ¿no? Y de repente más marcado en el caso de Talara. Al principio yo pensé que había que, bueno, y de hecho, ¿no? Hay que tomarlo con pinzas y con cuidado porque la diversidad de mamíferos en Talara es bastante menor que en Rancho La Brea. Pero sin embargo tiene bastante sentido, ¿no? Que Talara haya sido un ambiente abierto y húmedo, y mucho más húmedo que en la actualidad. Y de repente más abierto y más húmedo incluso que Rancho La Brea, ¿no? Entonces, bueno, para afinar un poco esto hay que ver los otros grupos. Entonces, bueno, voy a pasar rápidamente porque hay aves en Pampa La Brea, hay muchas aves, hay muchísimas aves, ¿no? Kenneth Campbell en 1979 publicó una monografía de las aves no paseriformes, ¿no? De Pampa La Brea, de Talara, y bueno, es lo que he puesto aquí. Entonces, para cada orden aquí de aves, he puesto entre paréntesis el número de especies, ¿no? Que ha sido identificado, y a título ilustrativo, algunas fotos, ¿no? De especies, de representantes de especies actuales que son también conocidas en el registro fósil de Pampa La Brea. También se ha descrito especies totalmente extintas, ¿sí? Pero también especies que existen todavía en la actualidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, los catartiformes, ¿no? 7 especies de catartiformes de los buitres del Nuevo Mundo, 8 especies de accipitriformes, ¿no? Los gavilanes, aguiluchos, los falconiformes, ¿no? Los halcones, 7 especies, y strigiformes, ¿no? Búhos y lechuzas, 4 especies, ¿no? Entonces, una diversidad bastante buena, ¿no? De aves de presa, pero si miramos las aves acuáticas, hay bastante diversidad, ¿no? Podicipediformes, iconiformes, pero lo que llama la atención, los anseriformes, ¿no? Hay 10 especies al menos, ¿no? De patos, ¿no? En Pampa La Brea. Grubiformes, pelicaniformes, 3 especies han sido descritas, caradriiformes también, que si bien algunas especies de caradriiformes no son particularmente de ambientes húmedos, la mayoría de las especies que han sido identificadas en Pampa La Brea sí lo son, ¿no? Hay hasta la jacana, ¿no? Esta ave acuática que tiene sus dedos, ¿no? De patas muy alargadas y lo que les permite caminar sobre la vegetación flotante, ¿no? Pues está presente, ¿no? En Pampa La Brea. Un ambiente, eso deja pensar en un ambiente muy húmedo, ¿no? Y también otros tipos de aves, ¿no? Tinamiformes, galiformes, ¿no? Un crácido, que todavía está presente en el bosque seco. Hay hasta un lorito también, caprimorgiformes, columbiformes. Bueno, entonces si miramos un poco la lista de aves, tanto de Rancho La Brea como de La Brea de Talara, hay algunas cosas interesantes que se pueden notar. Primero, el número de especies en cuanto a las aves no paseriformes. El número de especies para cada orden, pues por lo general no hay mucha diferencia en cuanto a la diversidad intraordinal entre Rancho La Brea y La Brea de Talara, salvo en algunos casos. Hay muchísimo más accipitriformes, ¿no?
gavilanes, águilas, aguiluchos, hay mucho más en Rancho La Brea que en Talara, ¿no? Y hay mucho más caradriformes, ¿no? Y esencialmente aves acuáticas en Talara que en Rancho La Brea, pero realmente muchísimo más. Luego el resto, la diferencia en el número de especies no es muy chocante entre los dos, ¿no? Pero cambia la cosa si consideramos no la diversidad, pero el número de especímenes, el número de piezas, ¿no? Físicamente que se encuentran en el lugar, ¿no? Son los accipitriformes que son los más abundantes, ¿no? Las piezas fósiles, en número de especímenes, son más accipitriformes en Rancho La Brea. Y en el caso de Talara, a pesar de que no es el orden más diversificado, lo que más probabilidad tenemos de encontrar en el lugar son huesos de patos, de aves acuáticas, ¿no? Es algo muy curioso, ¿no? Si bien es cierto, Pampa La Brea debe haber funcionado como una trampa natural, eso es lo que deja entender los restos de carnívoros mucho más abundantes. En el caso de las aves no funciona, no son ni los buitres ni las águilas que son más comunes, son los patos, aves acuáticas. Y hay una buena diversidad también de aves acuáticas aparte de los anseriformes, ¿no? Entonces, eso va definitivamente en el sentido de un ambiente muy húmedo, ¿no? Un humedal, un ambiente, qué sé yo, ¿no? Tipo, de repente semipantanoso. Y bueno, algunos órdenes están representados en Rancho La Brea y no en La Brea de Talara y viceversa, ¿no? Y en cuanto a las aves paseriformes, que es un material extremadamente delicado, pues se han registrado más de 40 especies en Rancho La Brea y una veintena de especies, y hay posiblemente más, en La Brea de Talara. Eso es bastante interesante porque esto ha surgido de una sola tesis de doctorado, ¿no? La de Jessica Oswald, ¿no? Tuve el gusto de conocer, que trabajó sobre las paseriformes y ella misma me dijo que el material que tendría el tiempo de estudiar durante su doctorado sería realmente una pequeña fracción de todo el material. Es decir, finalmente el número total de especies de aves entre La Brea y Rancho La Brea es tan solo de 20 especies. Uno puede imaginar que en algún momento se pueda colmar fácilmente este vacío y terminemos con aproximadamente un número similar de especies, ¿no? Tanto en Rancho La Brea como en Talara, ¿no? En cuanto a aves paseriformes. Y una cosa interesante también es que algunas de las especies de aves paseriformes que han sido descritas se extinguieron. Es decir, que la extinción no ha sido solo de la megafauna, ¿no? También de los pequeños animales. En cuanto a los reptiles, pues hay muy poco trabajo publicado disponible, en realidad, realmente muy poco. La única lista que hasta recientemente se tenía de los reptiles de Talara se debe a un informe, ¿no? De práctica que hizo el famosísimo paleontólogo canadiense Phil Curry, conocido como especialista de dinosaurios, pues en sus tiempos de estudiante hizo una revisión, ¿no? De los reptiles de Pampa La Brea, de Talara, y salió esta lista, ¿no? Yo puse un estudiante, ¿no? De Piura a revisar el material de tortugas, ¿no? Salieron, bueno, totalmente identificados al menos 2 géneros, ¿no? Rhinoclimis y Chelonoidis, ¿no? Y hay hasta insectos, ¿no? En Talara. Y ahí sí hay todo por hacer, ¿no? La única publicación que hay sobre los insectos de Talara, ven acá la fecha, es de 1966, ¿no? No hay nada desde entonces. Bueno, entonces, todo va en el sentido de un ambiente más húmedo, ¿no? En Talara, mucho más húmedo en la época en que se formó este yacimiento fosilífero. En su charla la semana pasada, Alberto habló de un trabajo que empezó con Emily Lince a hacer, ¿no? De modelización, ¿no? De nichos ecológicos y que va en este sentido también, ¿no? El factor humedad realmente parece haber sido totalmente distinto, ¿no?
Nosotros el año pasado, bueno, en realidad fue quien lideró este trabajo, fue Richard Cadenillas, que es, bueno, definitivamente muy bueno en cuestiones de estadísticas. Entonces me dijo, hay que hacer un intento acá de hacer algunos multivariables con variables bioclimáticas, ¿no? Y tomar algunas especies y ver lo que sale, ¿no? Entonces, esto fue presentado en el Congreso Latinoamericano de Paleontología en Quito el año pasado. Lamentablemente, los organizadores no han publicado el libro de resúmenes. Y bueno, básicamente, ¿qué es lo que se intentó hacer? Pues considerar unas nueve especies, ¿no? Tomar valores de 19 variables bioclimáticas, ¿no? En los diferentes lugares en que estas especies han sido identificadas en la actualidad, ¿no? Y comparar esto con las variables bioclimáticas de varios puntos dentro de la provincia de Talara actualmente. ¿Qué es lo que salió? Bueno, resumiendo, se hizo varios intentos, varias simulaciones, retirando especies, juntándolas, considerando solo los micromamíferos, solo las tortugas, y lo que salía es que sistemáticamente las condiciones, ¿no?, de Talara son significativamente distintas de todos los puntos donde esas especies están señaladas actualmente. Es decir, que ambiente en Talara drásticamente distinto de lo que es actualmente y en el sentido de un ambiente más húmedo, ¿no? Y los mejores resultados fueron dados por los micromamíferos y las tortugas, ¿no? Obviamente. Entonces, de lo que ha hablado Alberto la semana pasada es de métodos pues que van en el mismo sentido, pero un poquito más sofisticados, que hacen intervenir software que permite modelar nichos ecológicos, ¿no? Y modelar la distribución de especies en base a datos bioclimáticos, es decir, cobertura vegetal, clima, tipo de suelo, geomorfología, y vamos a ir definiendo así zonas donde hay mayor probabilidad de encontrar una especie y otras donde la probabilidad es casi nula, ¿no? Pero la pregunta que uno se puede hacer es ¿qué tan rápido pueden cambiar en el transcurso del tiempo esos factores? Y en particular los factores climáticos. Y eso es la pregunta interesante en el caso de Pampalabrea, ¿no?, que se formó el yacimiento se formó hace 14.000 a 15.000 años, ¿no? Bueno, entonces voy a terminar con esto. Lo que ven aquí es un paisaje que en tiempo normal es desértico. Es decir, no verían toda esta vegetación, literalmente es tierra y arena, ¿no? Y acá ven prácticamente una estepa. Pues eso es el desierto de Sechura después de las lluvias torrenciales que tuvimos entre 2016 y 2017, ¿no? Durante el famoso fenómeno El Niño costero, ¿no? Y salieron entonces unas fotos satelitales increíbles, ¿no?, que muestran claramente cómo rápidamente la vegetación va colonizando después de un episodio de lluvias intensas. Eso da mucho que pensar sobre lo que pudo haber sucedido en el pasado. Sí, todo concuerda en el mismo sentido. Lo importante acá no es tanto la temperatura, es el factor humedad. Imaginemos una región Piura con una estación de lluvia recurrente cada año, ya no sería un fenómeno, sería un proceso natural y sería suficiente para recargar los acuíferos y mantener, ¿no?, una vegetación, ¿no?, una cobertura vegetal a lo largo del año. Por eso es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué pasó algo, ¿no? Pasó algo en particular que hizo que la megafauna se extinguió, pero totalmente, ¿no?, en Sudamérica, en América en general, ¿no? África y Asia todavía han conservado sus rinocerontes, elefantes, hipopótamos, jirafas. Aquí en América no, ¿no? Entonces el clima
y posiblemente el ser humano. Eso es siempre el gran debate, ¿no? Entonces, para seguir trabajando, ¿no? Pampa la Brea y afinar un poco todas esas cosas, viene la cooperación, ¿no? Con Rancho La Brea. Bueno, no la voy a hacer larga porque eso es una diapositiva que Alberto ya les ha mostrado la semana pasada, de todos los yacimientos en petróleo, ¿no? Que son conocidos entre América del Norte y el norte de Sudamérica. Definitivamente Talara en Perú es el que compara más, ¿no? Con Rancho La Brea por el gran número de carnívoros, ¿no? Y entonces Pampa La Brea en Talara ahora es parte, ¿no? Del programa BREAS, ¿no? Que Alberto mencionaba, ¿no? La semana pasada sobre hacer el puente entre investigación y educación en los sitios con asfalto, ¿no? Programa que ha impulsado pues la directora, ¿no? Del Museo de Rancho La Brea, Emily Lince. Y bueno, hace algunos años, cuando Emily vino en el 2018, si mal no recuerdo, cuando vino Emily a Piura, estábamos hablando de cuál animal podría ser la mascota, ¿no? Dentro del programa BREAS, ¿no? De Pampa la Brea, y quedamos en el zorro de Sechura, ¿no? Licalopex sechure, es un superviviente, ¿no? Que sobrevivió a la extinción de la megafauna, pero mientras tanto en Talara ya han escogido, ¿no? Y en la ciudad de Negritos, que Pampa la Brea pertenece al distrito de la Brea Negritos, pues ya han escogido su mascota, ¿no? Es el tigre diente de sable, y eso ha sido la sorpresa para mí post pandemia, ¿no? Cuando uno llega a la ciudad de Negritos, lo primero que encuentra es una reconstrucción, una estatua gigante de un tigre diente de sable, ¿no? Y la cosa que me parece simpática, ¿no? Es que han retomado este animal y han hecho una versión, ¿no? Tipo dibujo animado, hasta le han dado un nombre, ¿no? Se llama Pepucho, ¿no? Y pues ya están empezando a usarlo para promocionar, ¿no? El turismo en Talara. Y quiero decir, el tema de patrimonio, pues se trata de eso al fin y al cabo, ¿no? El sentimiento eh, ¿cómo decir?, de identidad, ¿no? Este animal los identifica, ¿no? Es propio de Talara, es el primer lugar en el Perú donde se encontraron restos fósiles de tigre diente de sable y ya todo el mundo empieza a saberlo, ¿no? En Talara. Bueno, muy bien. Entonces, con esto, lamento haber sido de repente demasiado extenso, pero solo me queda agradecerlos y agradecer a Adriana. Y bueno, termino como hemos empezado, ¿no? Con esta linda reconstrucción de Pampa la Brea y también de esta reconstrucción de Sergio de la Rosa, ¿no? Que siempre me ha gustado mucho, del tigre diente de sable. Hace años yo le pedí el permiso de reproducir esta imagen a muy alta resolución en forma de un póster, y lo tenemos en mural, ¿no? En un mural, en un póster donde el animal está a tamaño natural en el Instituto de Paleontología en Piura. Bueno, muy bien, muchas gracias y bueno, si Adriana, tú dirás, ¿no? Si hay tiempo para preguntas. Muchísimas gracias. Nos hiciste una presentación súper bonita y muy amplia de todo lo que hay. Me quedé impresionada de la cantidad de bichos que andaban por ahí. Murciélagos, murciélagos. Ya me imagino los huesitos ahí todos delicados y para estudiarlos. Alberto Sí. ya no nos contó de que tenían murciélagos allá, no recuerdo, pero aquí me llamó mucho la atención eso de los murciélagos. ¿Qué cosa? Me interesa mucho la expertise de Alberto, que conoce bien los pequeños reptiles y anfibios, Ujú. porque eso también, mandibulitas de lagartijas, encuentras a cada rato, ¿no? Y como decía, ¿no? Nadie ha mirado este material. Realmente Phil Curry en sus años de estudiantes hizo un Eso informe. también, que Sí, Phil súper Curry. raro. A mí me sorprendió cuando vi eso. Y ¿Es el es un mismo? paleontólogo archiconocido, ¿no? De Sí, pero de dinosaurios. dinos, En sus nadie años de sabe su estudiantes pasado. hizo un informe, salió esta pequeña lista y es lo único que había. Durante años es lo único que había.
y un estudiante mío y sacamos con la ayuda de Edwin Cadena, que es especialista de tortugas, sacamos una publicación sobre las tortugas de Pampa la Brea y no hay nada más, ¿no? Wow, Entonces hay todo por hacer. Los insectos, hay hasta insectos en Talara. qué La cosa. única publicación, 1966. Y incluso, y bueno, no es porque sea Perú, incluso incluso en América del Norte hay material a veces que es tan delicado que nadie se anima a tocarlo. Y es lo que pasó con las aves paseriformes. Ujú, Tenían un sí, montón de material de aves paseriformes que nadie había tocado. Y esta chica, Jessica Oswald, una ornitóloga que trabaja también actuales, ¿no? Aves paseriformes actuales. Y pues le propusieron eso como tesis de doctorado, a ver, ¿no? Y sacó 21 especies, ¿no? Nadie lo había publicado y qué me decía, hay locura, más todavía. Es que es qué locura. extremadamente delicado. Imagínate un pajarito, ¿no? El tamaño Y de son los huesos. porositos los huesos, o sea, Además, sí, son bien frágiles. Entonces, hay algunas piezas que de repente el cuadrado, ¿no? El hueso que articula la mandíbula es relativamente grande en las aves. Y bueno, por ejemplo, ¿no? Eso, a veces la parte del pico, ¿no? Pero sí, es material bien delicado, bien delicado. oye, y los primeros que empezaron a sacar material que decías que son, canadienses y que finalmente terminaron en una colección del Royal Ontario, ¿no Sí, hicieron estudios, solamente se llevaron material? todas las publicaciones que salieron eh, eran en base al material de estas excavaciones. Fue Gordon Edmund, que era paleontólogo en el Royal Ontario, que trabajó bastante en Ecuador también, que lideró las excavaciones en 1958. Y ahí está el material, ¿no? Y la gente del Black Hills Institute, ¿no? Los famosos del tiranosaurio Zoo, ¿no? Ya. que, que vinieron como yo digo a veces, ¿no? Que vinieron a hacer su mercado, ¿no? Vinieron a hacer sus colectas informalmente, ¿no? En Perú en los años 90. eh, 90. y se llevaron un Había una cráneo. ley, ¿no? Sí, no, es que no había, y fue probablemente a partir de ahí que las autoridades empezaron a mirar un poco, hubo presiones de algunos estudiosos para decir, oye, hay que hacer algo, ¿no? Porque legalmente estamos en el vacío total, ¿no? Y no hay como esta onda de repatriación, buena onda de Canadá, decir, es su Sí. material, ya tienen instituciones, ya hay museos en donde lo puedan resguardar, ¿no? Sí, está complicado. A nosotros nos haría un bien enorme, ¿no? Pues no Porque, pues tienes que viajar claro, a Canadá para ver tu material de tu país. yo justificaría la cercanía de mi laboratorio en Piura para que los fósiles se vayan a Piura, ¿no? Y no a la capital, ¿no? Y eso le haría un Ujú. bien enorme, ¿no? Al laboratorio en Piura, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Por mientras vamos a negociar réplicas de los fósiles más completos, ¿no? Eso con Emily ya lo hemos visto. Y bueno, vamos a ver cómo resulta esta colaboración. Que Em, hoy las instituciones siento que están más abiertas y esto del colonialismo científico se ha ido aminorando mucho, ¿no? sí, sí, También estos modelos en 3D creo que ayudan justo a estos problemas de, pues ahí están disponibles, ¿no? Que no tengas que viajar, a lo mejor todavía esta onda diplomática de que yo te mande tus sí, fósiles está muy verde, pero podemos hacer esto de los modelos sí. 3D para que colaboremos. Mira, el caso de Rancho La Brea, te digo mi opinión, francamente, al respecto. ¿Qué es lo que ha pasado con Rancho La Brea? Para mí hay dos factores que han intervenido. Uno es que el que lidera las colecciones administrativamente en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, porque el Museo de Rancho La Brea administrativamente depende del Museo de Historia Natural de Los Ángeles, ¿no? Ujú, Es un museo de sitio que depende del Museo de Historia Natural de Los Ángeles. Emily está a cargo de la colección de Rancho La Brea, pero su jefe, que está en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, que lidera a todos los responsables de toditas las colecciones, pues es un latino, es Luis Chiappe, de ok. origen argentino.
que vive ahora en Estados Unidos. Entonces yo creo que su influencia seguramente ha jugado y asociado esto a un aspecto de marketing para el Museo de Rancho La Brea, de abrirse y mostrar a todo el mundo, oye, Rancho La Brea es un yacimiento extraordinario, pero fíjense que hay otros también, ¿no? En el mundo. Claro. Y Y vamos a poco colaborar con conocidos. ellos, ¿no? Vamos a Sí, sí, trabajar sí. con ellos, ¿no? Y hacer una especie de red, ¿no? Ahí. Eso está Eh, padrísimo. sí, había la idea de trabajar con Venezuela también. Ahí Ujú, intervino el problema político, creo, ya, ¿no? Con ya. Venezuela es más complicado. Pero, por ejemplo, en Trinidad tienen también En afloramientos Cuba, mostraban ahí que fosilíferos, había en sí, Cuba. Yo, afloramientos wow. fosilíferos en brea y tienen un solo museíto de historia natural allá en Trinidad y han empezado a trabajar muy bonito, ¿eh? Con Rancho La Brea. Sí, Ay, qué padre. No, sí, pues sí. ojalá que esto sea un impulso para justo Sí, dar a mostrar estos otros yacimientos que poco claro. conocemos de ellos, ¿no? Ujú. Te voy a ir platicando lo que nos pusieron acá en Facebook, porque ya son varios los comentarios. Por estar acá estaba Aldo Fomisaurus, no sé si siga por acá. Saludos, vamos a aprender más. Saludos, Aldo. No sé si te suene, Marisol Montellanos Ballesteros, nuestra querida Marisol, dice, un saludo a Yanoel, como siempre, con presentaciones interesantes. Gracias, Marisol. Un abrazo. Por acá Ulises Carrillo, un saludo al doctor Yanoel, siempre es un gusto escuchar sus conferencias. Gracias, Ulises. Mira, nuestro querido Rubén Rodríguez de la Rosa, Yanoel recibe un fuerte abrazo, felicitaciones. Otro para ti, Rubén. Mariana Delgado Quiroz, saludos, doctor Yanoel Martínez desde Zacatecas, saludos. Por Ah, acá, Mariana, sí, estudiante Mariana de Delgado. Rubén. Sí, Ah, estudiante de mira. Rubén, sí. Ah, mira qué bien. Mario López Mesones dice, saludos, una magistral conferencia. Felicitaciones al doctor Yanoel Martínez. Por acá, Jorge Landois Garza. Hola, Jorge. Gráficos y fotografías extraordinarias, extraordinariamente claras. Felicitaciones, doctor Martínez. Mira, acá estaba Fauno Alberto. Dice, saludos a Yanoel, excelente información. Por acá, Byron Vega, saludos desde Santa Elena, pone su banderita de Colombia, saludos hasta Colombia. Ah, mira, justo cuando estabas hablando del Esmilodón, pensé en él, aquí andaba o anda Damián Ramoni y Ah, dice, Damián. tenemos que evaluar la presencia de Fatalis en América del Sur, con que el dato no le checa, hay que poner, bueno, echarle ojo a los fósiles y él es especialista, ¿no? En carnívoros. Sí, sí, sí. Sí, es curioso porque a veces unos fósiles que son tan llamativos, ¿no? Como el famoso tigre diente de sable, ¿no? Claro. Uno podría pensar, oh, pero ya no hay nada que decir sobre ese animal, ya se sabe No, todo, ¿no? hombre. Pues no, no, En no. Uruguay sí, era Uruguay donde estaba el En puntito Uruguay, sí, ahí. ¡Qué sí, locura! es muy curioso, ¿no? Por acá Mario López Mesones dice, una colosal megamorfoestructura de flexión de Huancabampa, Ujú, conocida como Abra de Porcuya, ujú. Huarmaca, Dios mío, y eso que hablo español, por Dios, es el punto más Pero bajo de la te cordillera salió bien, te occidental salió bien. de los Andes. Ah, mira, pues este Mario creo que es geólogo, entonces conoce esa parte. Mira, Mario López Mesones es un naturalista a la antigua. Ah, Es un todo señor que lo... conoce, no es geólogo, es muy Ay, aficionado a pensé la que era geología, geólogo. conoce bastante y conoce un montón de botánica, ¿no? Wow, Es de bonito. Lambayeque. No, y efectivamente lo que está explicando es sí, es una gigantesca estructura geológica, hay una deflexión, hay un cambio en el ángulo de la cordillera de los Andes y eso se acompaña de una depresión. Entonces, los biólogos se interesan a esto porque esta depresión es un corredor biológico Caminito. transandino Mm. y Víctor Pacheco, que es un mastozoólogo muy reconocido acá en Perú que trabaja en roedores, ¿no? Piensa que puede haber funcionado en el otro sentido como una barrera para los roedores que son montanos, ¿no? Que son conocidos de parte y Mm. otra, ¿no? de la deflexión y no pueden pasar porque tendrían que bajar, ¿no? El valle, ¿no?
Wow. Bastante interesante. Sí, esto, además, ver la parte biogeográfica así ¿Mm? local y el alcance que puede tener ya dentro de todo el continente es muy interesante. Por acá, José Piclin Solesi dice, excelente Ah, gracias. información, felicitaciones. Gracias, José. Eh, José Picling es paleoartista. Mira, Sí, sí, sí. qué bien. Emiliano Carrillo Mena dice, saludos por el doctor Richard Cadenillas. No sé si lo ubicas. Por acá, Liv dice, viva Perú, sigamos con las exploraciones, con las exploraciones. Y por acá, Luis Pairasaman Escobar dice, hola, gracias por la presentación. Mi consulta es sobre la conexión del contenido fósil con la estratigrafía y si tienen trabajos publicados o en curso. También si se evaluaron microfósiles o geoquímica de sedimentos amarrado a estratigrafía. Ujú. Que si ya se tiene como el contexto estratigráfico bien amarrado y con microfósiles y geoquímica. Bueno, la pregunta es muy general para varios sitios o para el caso de la brea en particular, ¿no? Habría que ver. Eh, no, en cuanto a Pampa la Brea, es tan especial, es tan particular las condiciones, ¿no? de este yacimiento que es difícil, ¿no? Hablar de estratigrafía, salvo una estratigrafía fina dentro de los depósitos, ¿no? Del Pleistoceno para ver si habían aportes, flujos que había aparentemente, ¿no? Desde los cerros de Amotape. Hubo dataciones absolutas, hubo un Wow. fechado carbono 14, eso lo hicieron la gente de Rancho La Brea. Eh, y en cuanto a microfósiles, aquí hay una cosa interesante también, ¿no? Porque no estamos hablando de protistas, por ejemplo, ¿no? Pero si miro la lista taxonómica de Rancho La Brea, tienes un montón de diatomeas, por ejemplo, que han sido señaladas. Mm, Y eso es otro mundo, ¿ah? Eso- claro, tú eres micropaleontóloga, creo, ¿no? sí, sí, Tú sí, sabes, ¿no? Forensic, Es todo otro un mundo boleto. totalmente, ¿no? Sí, Pero para paleoambientes es interesante las diatomeas, precisamente, claro, ¿no? mucho. Entonces, esto sería algo por hacer totalmente, ¿no? Eh, Y polen, por ejemplo, por allá, ¿no han hecho polen? Polen, no, y no he visto que tampoco lo hayan intentado extraer polen de las viejas excavaciones. Mira, Em, eso estaría no sé, en interesante Rancho La también. Brea sería cuestión de ver si se ha dado resultados, ¿no? El polen, ¿no? Pero sí, claro, Ujú, ¿no? sí, Granos de sí. polen sería, si se pudiera encontrar, sería extraordinario, ¿no? Y bioestratigrafía propiamente hablando en Piura, no. Es curioso cuando cuando pienso que mi tesis de doctorado eran sobre métodos en biocronología, ¿no? Es paradójico, ¿no? Pero no hemos hecho, hemos intentado explorar un poco la información que podían dar los dientes de tiburones a nivel bioestratigráfico, pero bueno, se necesita trabajar más. O sea, hay que ver los pequeños, hay que hacer más tamizados, ¿no? Oye, y Sí. es en esa edad de carbono 14 que ya hicieron, ¿te acuerdas como cuánto daba? Está entre 14 y 15.000, me parece. Órale, Sí, 14, 15 antes mil. del presente. Y Interesante. es bastante interesante. Yo creo lo mejor que nos podría pasar en Pampalabrea sería o encontrar una nueva acumulación fosilífera con huesos más completos, ¿no? Eso sería extraordinario. Y lo otro sería tener evidencia de presencia humana. Eso te iba a preguntar, nada, ¿verdad? O sea, Eso todavía no han sería. encontrado nada asociado a que ya andaban por ahí. Y justamente, mira, en este momento estamos intentando hacer un grupo pluridisciplinar sobre el tema de las migraciones transandinas por la deflexión de Huancabamba con unos amigos arqueólogos.
y, y está mi ex estudiante Richard Cadenillas también por el tema de flujo genético, ¿no? En base a los actuales, ¿no? Wow. Y yo les decía, sería interesante hacer un survey ahí en toda la zona en la deflexión de Huancabamba, porque no me parece una tan mala idea buscar asentamientos humanos muy antiguos justamente en esa zona. Por lógica, si Si el los ser animalitos humano pasaban por ahí. Así es, el ser humano ha sido cazador-recolector antes, ¿no? Antes de las Mm. primeras civilizaciones. Y lógicamente debía seguir las manadas de los animales. Sí, sí, sí. Ay, qué interesante. Pues si ¿Sí? sabes, si saben algo, nos vienen a platicar aquí a Explora. Y por último está aquí Carmelo Rodríguez Lemes, dice, muy interesante estos temas y nos pone 3 pulgares. Pues súper interesante y nos dejaste una información muy amplia sobre lo que es la Pampa, Pampa La Brea. Todos conocemos Rancho La Brea. Bueno, sabemos que existe Rancho La Brea, no todos lo conocemos desafortunadamente. Yo no lo conozco, solamente lo que he podido ver en el museíto cuando nos metemos de manera virtual, pero creo que es el más conocido y justo estos yacimientos que también tienen tesoros ahí, escondidos y yacimientos que son también una pieza del rompecabezas para contar toda la historia, son súper importantes. Muchísimas gracias, Januel, por contarnos esta historia de tu país. Gracias. Yo conocí Rancho La Brea, mira, en el 2013. En el 2013, cuando se dio el Congreso SBP en Los Ángeles, Mm. porque era el centenario del Museo de Historia Natural en Los Ángeles, y como visita pre-Congreso había la visita guiada a Rancho La Ay, Brea. qué padre. Y hubo tanta gente interesada que tuvieron que cortar en dos, hacer dos grupos, porque si no, Wow. no iban a poder hacerlo. ¿Sí? Y yo me quedé impresionado, la verdad. ¿No? Yo la semana pasada yo vi en la charla de Alberto, la reconocí, esos pasadizos interminables, ¿no? Con un Es montón que de fósiles. la cantidad, o sea, son tar pits que han explotado desde principios de 1900. Entonces, imagínate la cantidad de fósiles que están en las gavetas y muchos a lo mejor sin estudiar, ¿no? Y te voy a decir que te hablan de esto y todo el mundo sabe, y desde el aeropuerto cuando llegas. Cuando pasé a migraciones, cuando llegué a Los Ángeles, me hizo algunas preguntas, me dijo por qué venía, que eso, que el otro. Y yo le expliqué que yo era paleontólogo, yo venía por un congreso. Y él me dice, yeah, the tar pits, ¿no? Inmediatamente, ¿no? Claro, claro que voy a visitar los Sí, tar sí, pits. sí, pero por supuesto, no me lo voy a perder. Es reconocido como uno de los lugares más interesantes a visitar si es que tienes la oportunidad de ir a visitar Los Ángeles, ¿no? Sí, 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 seguro. Pues muchísimas gracias, Januel, por estar aquí, por tu primera vez en GeoExplora. Cuando tengas más información, vente, mira que los geoexploradores, aquí tuvimos hasta 30 personas conectadas, que para mí ya es una maravilla que se Ah, bueno. mantengan conectados desde sus casas, y que estén escuchando información de primera mano, pues de alguien que conoce de yacimientos y de paleontología, que lo está trabajando, que tiene estudiantes ahí también trabajándolos y creo que es parte bonita de hacer la divulgación de la paleontología, ¿no? Si hay gente que le gusta, pues que conozca de gente que está haciendo paleontología. Muchísimas gracias por venir a GeoExplora. Gracias a ti. Bueno, geoexploradores, esperamos que les haya gustado esta súper conferencia que nos dio el doctor Januel Martínez y todavía no tenemos lista nuestros carteles para las próximas clases. Yo estoy en mi mood de maestra, próximas conferencias, pero van a ser muy patrióticas. Va a ser Paleontología a la Mexicana porque septiembre es mes patrio, así que no se lo pierdan, va a estar muy bueno. Próximamente subimos ya el póster y bueno, pues esperamos que estén acá conectados. Gracias por estar conectados y gracias, Januel. Un abrazo hasta Gracias. De igual manera, un abrazo. Chao.